Bueno, en la actividad 66 nos piden que hagamos sumas y restas de monomios. Recordemos que para sumar o restar monomios tienen que ser semejantes, es decir, que tengan la misma parte literal, es decir, que tengan las mismas incógnitas elevadas a los mismos exponentes. Empezamos con el primero. En el primero, 2x más 3x tienen la misma parte literal, es decir, la x y la x son la misma, por tanto se pueden sumar. ¿Y cómo se sumaban monomios semejantes? Pues sumando los coeficientes. 2 más 3 son 5 y mantenemos la parte literal, 5x. En el segundo, exactamente lo mismo. Tenemos la parte literal AB y la parte literal AB. Así que solo hay que operar con los coeficientes. La parte literal será la misma, AB, y los coeficientes serán menos 4 más 2, que son menos 2, es decir, menos 2AB. Lo mismo ocurre en el C. X cuadrado y x cuadrado. Misma parte literal, así que operamos solo con los coeficientes. 17 menos 4, que son 13, por tanto esto es 13x cuadrado. En el cuarto tenemos x cuadrado y cuadrado z, y aquí tenemos igual x cuadrado y cuadrado z. Por lo tanto se pueden sumar. Pero tenemos un problemilla, porque es que tenemos aquí dos signos seguidos. Y esto, os recuerdo, que había que eliminarlos. Si tenemos dos signos seguidos que son iguales, se convierten en un más. Es decir, el apartado D se convierte en menos 5x cuadrado y cuadrado z, menos y menos hacen un más, x cuadrado y cuadrado z. Y ahora, igual que antes, mantenemos la parte literal, porque son semejantes, x cuadrado y cuadrado z, y operamos con los coeficientes, menos 5 más 1. 1 porque ahí no hay coeficiente. Recordad, si no hay coeficiente, el coeficiente es 1. Menos 5 más 1 es menos 4. Así que esto es menos 4x cuadrado y cuadrado z. En el E tenemos como parte literal a cuadrado b y ab cuadrado. Por tanto no son semejantes. Parecen semejantes pero no lo son. Así que estos no se pueden sumar. No hacemos nada con ellos. En el F, la parte literal es A, así que los operamos. La parte literal será A, y ahora haríamos 7 más 5 más 3, es decir, 7 más 5 más 3, que son 15, por tanto sería 15A. En el G tenemos x a la cuarta, x cuadrado y x cuadrado. Bueno, esto se puede y no se puede. 5x a la cuarta no se puede sumar con los otros porque no tienen la misma parte literal, pero estos dos sí que se podrían. Así que el primero se queda como está, 5x a la cuarta, y los otros dos se suman. En este caso se restan. Menos 2 menos 3 son menos 5 y mantenemos la parte literal, x al cuadrado. Voy a intentar explicar un poquito más despacio. La primera parte, 5x a la cuarta, se queda como está. Y ahora la segunda parte es menos 2x al cuadrado menos 3x al cuadrado. Como son monomios semejantes, tienen la misma parte literal, esto es x cuadrado. Y ahora la operación de los coeficientes es menos 2 menos 3, es decir, menos 5. Por tanto es menos 5x al cuadrado. Vamos con el siguiente. Aquí tenemos la parte literal xy, xy y xy. Se pueden sumar, así que los sumamos. Igual que antes, mantenemos la parte literal, xy, y operamos con los coeficientes. 2 más 4 menos 8 son 6, 6 menos 8, menos 2, es decir, menos 2xy. Del mismo modo, aquí tenemos x cuadrado y x cuadrado, son semejantes, por tanto podemos sumarlos. La parte literal será x cuadrado, y ahora hacemos operaciones con los coeficientes. 2 menos 4 más 5, 2 menos 4 más 5, 2 menos 4 son menos 2, menos 2 más 5 son más 3, así que esto será 3x al cuadrado. Por último, aquí las partes literales son xy, x e y. No son semejantes, aunque lo parezcan, por tanto no se pueden sumar. En el 67 tenemos lo mismo. Hay que sumar y restar, es decir, hay que hacer las dos cosas con esos monomios. Por tanto, primero haremos la suma de este más este y luego haremos la resta. Empiezo por el A. Primero con la suma.
3x cuadrado más menos 9x cuadrado. Recordad que el coeficiente es el número con su signo, en este caso negativo. Se pueden sumar y restar porque son semejantes, así que el resultado tendrá como parte literal x cuadrado y el coeficiente es la suma de los coeficientes, es decir, 3 menos 9, realmente 3 más menos 9, es decir, menos 6. Por tanto, esto será menos 6x cuadrado. Si hacemos la resta, 3x cuadrado menos 9x cuadrado, esto se convierte en 3x cuadrado, como tengo dos menos seguidos, más 9x cuadrado. Es decir, 3 y 9 son 12x cuadrado. En el apartado B, 4x y 12x. Pues primero 4x más 12x, como son semejantes se suman, 4 más 12 son 16x, y para la resta 4x menos 12x son menos 8x. En el apartado C no podemos ni sumar ni restar, porque aquí la parte literal es x y aquí es x cuadrado, así que esta directamente no hay que hacerla. Lo mismo nos pasa en el apartado F. Tenemos 12x y 4. Eso no se puede sumar. Como mucho, podríamos escribir que esto es igual a 4x más 3x cuadrado o 4x menos 3x cuadrado. Y esto nos sirve para responder a la pregunta que tenemos aquí. ¿Es otro monomio? Pues en algunos casos sí, en otros no. Cuando son semejantes se pueden sumar o restar, efectivamente es otro monomio, siempre. Cuando no se pueden sumar ni restar porque no son semejantes, eso no va a ser un monomio. En este caso son binomios, porque hay dos. Vamos con el apartado D. El apartado D se pueden sumar y restar porque las partes literales son las mismas, x cubo y x cubo, así que sumamos primero menos 36x cubo más 45x cubo, estos son 9x cubo. Y ahora restamos menos 36x cubo menos 45x cubo son menos 81x al cubo. Y en el apartado E, por último, se pueden sumar y restar porque son semejantes, así que primero sumamos 12ab más menos 8ab, recordad siempre el número con su signo. Y como tengo dos signos seguidos, pues la suma más y menos se convierte en menos. 12ab menos 8ab, que son 4ab. Para la resta, 12ab menos 8ab, dos menos seguidos se convierten en un más, 12ab más 8ab, que son 12 más 8, 20ab.